Si llevas tiempo intentando ganar masa muscular, cuidando la comida, entrenando, intentando hacerlo todo bien y aún así ves que tu físico no cambia como esperabas, es normal que te frustres porque llega un punto en el que empiezas a dudar de todo, de si estás entrenando bien, de si estás comiendo lo suficiente o directamente de ti. Será la genética o igual es que mi cuerpo no responde, igual es que por mucho que haga ya no voy a avanzar y eso acaba pesando. Pero sobre esto hay algo importante que tienes que tener claro desde el principio. Sí, hay gente que se estanca o que no consigue ganar masa muscular. Eso sucede, pero en la mayoría de casos no es por lo que se cree. Y ese es el problema, porque si no entiendes bien qué estás fallando de verdad, pues vas a seguir haciendo cosas sin saber si son las que tocan, ¿no? Así que en este vídeo vamos a poner orden y voy a explicarte cómo saber si realmente estás estancado ganando masa muscular, por qué puede estar pasando y qué tienes que ajustar en tu caso para empezar a avanzar de verdad. Por si no me conoces, soy Alberto Cara, me dedico a la nutrición y al entrenamiento y la mayor parte de mi tiempo lo paso trabajando con personas de verdad, no las que ves por redes sociales, gente con trabajo, con estrés, con poco tiempo y que aún así pues quiere mejorar su físico y en este caso ganar masa muscular. Y te digo esto porque lo que estamos hablando aquí lo veo constantemente en mi consulta, personas que entrenan, que comen con intención de mejorar y sienten que no avanzan. Y muchas veces no es que no estén haciendo nada bien, es que no están entendiendo lo que está pasando. Yo no tengo fórmulas mágicas ni métodos milagros, lo que hago es analizar cada caso y ajustar en función de lo que realmente necesita esa persona, porque es que no todo el mundo necesita hacer más, ni tampoco necesita hacer lo mismo para avanzar. Y bueno, con esto claro, vamos a meternos en lo importante. Antes de empezar a hablar sobre por qué no está ganando masa muscular, hay algo que tenemos que tener muy claro, porque aquí es donde mucha gente ya empieza mal. ¿Qué es realmente un estancamiento? Porque si no defines bien esto, vas a pensar que estás estancado a la mínima. Y no, que en 3 días no cambie nada, pues no es un estancamiento. Que de una semana a otra no te das diferente, no es un estancamiento. Que haya semanas en las que te notes peor, tampoco. Incluso tener semanas en las que parece que vas para atrás, pues es que puede estar dentro de lo normal, ¿no? Porque el proceso pues nunca es lineal. Ahora bien, entonces, ¿cuándo sí podemos hablar de un estancamiento de verdad? Pues cuando pasa el tiempo y no hay un progreso real, ¿no? Cuando durante varias semanas no ves ninguna mejora en nada de lo que estás haciendo. Pues ni en carga, ni en repeticiones, ni en control de la técnica, ni en rendimiento en general, ¿no? Y además, pues es que esto no se puede valorar con una sola cosa. Porque aquí viene otro de los grandes problemas. La mayoría de gente mide mal su progreso. Se queda solo con el peso o solo con el espejo o con sensaciones sueltas que va ahí identificándolo, pero no lleva un seguimiento real, ¿no? No mira media, no compara en condiciones parecidas, no tiene en cuenta que hay días en los que estás más hinchado, más vacío, más cansado y claro, es que así es muy fácil pensar que no avanzas, cuando en realidad a lo mejor sí lo estás haciendo, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo bastante común, que bueno, sería una persona en 2 momentos diferentes, ¿no? Pero que tiene el mismo peso, o prácticamente el mismo, pero un físico completamente distinto, más músculo, mejor forma, mejor rendimiento. ¿Qué ha pasado ahí, no? Porque si solo miras una variable, el peso, pues te puedes equivocar mucho, ¿no? Por eso, la idea con la que creo que hay que quedarse es que puedes estar en el mismo peso y tener un físico totalmente diferente. Y eso, para empezar, es clave entenderlo, porque antes de ver por qué te puedes estar estancando, pues lo primero es asegurarnos de que no te estás equivocando al valorar lo que está pasando, ¿no? Y ya una vez entiendes eso, pues podemos ir un paso más allá, porque, bueno, esto que hablo ahora es algo que pasa muchísimo y hay gente que está convencida de que está estancada, pero en realidad, pues no lo está. Lo que pasa es que está esperando que las cosas vayan mucho más rápido de lo que realmente van, ¿no? El primer problema a la hora de valorar si está estancado o no ganando masa muscular suele ser ese, las expectativas. Queremos notar cambios rápidos, en pocas semanas. Queremos ver más músculo, más volumen, más cambio físico, pues casi de un mes para otro. Y claro, cuando eso no pasa, pues ya pensamos que algo no va bien, pero no, pues lo que pasa es que el proceso no funciona así, y menos si entrenas natural, o sea, ganar masa muscular es lento, bastante lento, mucho más de lo que la mayoría se cree cuando empieza. Puedes mejorar antes en fuerza, en rendimiento, pues eso quizás sí, pero cambios visibles de verdad a nivel de masa muscular, eso tarda. Y puede tardar meses, en muchos casos años. Entonces, si tu referencia es debería verme mucho mejor ya, pues es que es normal que sientas que no avanzas, aunque quizás sí lo estés haciendo. Luego está otro punto que confunde mucho, que es que puedes estar mejorando sin que el peso suba.
Esto pasa más de lo que parece. Puedes estar perdiendo algo de grasa, ganando algo de músculo y el peso se queda prácticamente igual. Pero tu físico cambia, tu rendimiento cambia, cómo te ves y cómo te sientes también cambia. El problema es que si solo miras la báscula, pues te pierdes todo eso, ¿no? Y además de eso, también hay mejoras que directamente, pues, que no las ves. Mejoras en cómo hacer los ejercicios, más control, más estabilidad, más coordinación, eres más eficiente entrenando. Esas son buenas señales de que vas bien en el proceso de ganancia de masa muscular. Y eso, aunque no se note en el espejo de un día para otro, pues es clave para poder progresar, ¿no? Así que, quédate con una idea importante, y es que puedes estar progresando bastante más de lo que crees, pero si no sabes dónde mirar, vas a pensar justo lo contrario. Entonces, bueno, ahora sí, si después de todo lo anterior tienes claro que no es solo percepción y que realmente no estás progresando como deberías, vamos a ver por qué pasa esto, porque aquí es donde también aparece un error muy frecuente a la hora de ganar masa muscular, y es que la gente piensa que el problema es la genética, o que necesita comer más, o entrenar más días, y casi nunca va por ahí. Hay varias cosas que pueden estar fallando, pero la principal, con diferencia, suele ser el entrenamiento. O sea, puedes estar comiendo bien, descansando bastante, pero si el entrenamiento no está bien planteado, es que no vas a crecer, así de simple. O sea, el primer punto ahí sería la intensidad. Mucha gente entrena, va al gimnasio, sí, ¿no? Pero no entrena lo suficientemente intenso como para generar un estímulo óptimo. Series muy lejos del fallo, repeticiones muy cómodas, sensación de que podría haber hecho bastante más, y claro, es que así el músculo es que no tiene ningún motivo para adaptarse, y no es que se trate de morir en cada serie o de entrenar ahí sin cabeza, ¿no? Pero sí de acercarte lo suficiente al límite como para que ese esfuerzo tenga un sentido, ¿no? Segundo problema, la progresión. Si semana tras semana estás moviendo los mismos pesos, haciendo las mismas repeticiones, pues que tu cuerpo no tiene ninguna razón para cambiar, ¿no? Porque ya está adaptado a eso. El músculo crece cuando le pides más de lo que ya puede hacer. Más carga, más repeticiones, mejor ejecución, pero tiene que haber un progreso, aunque sea pequeño, pero tiene que existir ese progreso. Luego está el volumen, y aquí también hay muchos errores, hay gente que entrena demasiado poco y simplemente pues, no genera suficiente estímulo para crecer, y otros que hacen justo lo contrario, meten tanto volumen que no se recuperan o pierden calidad en el entrenamiento. Van cansados, arrastrando fatiga y cada vez rinden peor, y bueno, en los dos casos es que el resultado es el mismo, no vas a progresar. Y por último, algo que se suele pasar bastante, pues cómo hacer los ejercicios y qué ejercicio eliges. Puedes estar entrenando fuerte, ¿no? Cerca del fallo, intenso y todo esto, pero si la técnica es mala, si no estás realmente estimulando el músculo que quieres trabajar, o si eliges ejercicios que no te encajan por tus características anatómicas, biomecánicas, por lo que sea, pues es que estás perdiendo muchísimo potencial del entrenamiento. Y todo eso lo veo constantemente, o sea, gente que entrena fuerte, que se esfuerza mucho, pero que no está entrenando bien para lo que necesitan y para lo que quieren. Así que, de todo esto, idea clave, que el músculo no crece porque sí, no crece por ir al gimnasio ni por hacer muchas cosas, crece cuando le da un motivo para adaptarse. Y ese motivo, en la mayoría de casos, viene de hacer bien la parte de entrenamiento. Después de la parte de entrenamiento, la siguiente pieza que suele fallar es la comida. Y aquí hay bastante lío también, ¿no? Mucha gente piensa que para ganar masa muscular tiene que comer muchísimo más, y no necesariamente. O sea, no hace falta un superávit enorme. En la mayoría de casos, estar en un mantenimiento, una normocalórica o con un ligero superávit ya es suficiente para poder progresar si el entrenamiento está bien hecho, y lo demás pues va a ser ganar grasa o perjudicarte a nivel digestivo. El problema suele ser otro. Gente que dice, no, es que yo como bien, y es verdad, pues come alimentos de calidad, bastante limpio, pero se queda corta en cantidad. Y claro, si no le das al cuerpo la energía suficiente, por muy bien que entrenes, pues no va a tener con qué construir más músculo. Luego está el tema de la proteína, que es importante, sí, pero en la práctica pues rara vez es el factor limitante. Si tienes una alimentación medio decente, con fuentes habituales de proteína, pues, a lo largo del día y eso, normalmente ya estás cubriendo lo que necesitas, no hace falta obsesionarse con la proteína. Donde sí suele haber más margen es en los carbohidratos. Y esto es clave entenderlo bien porque son muy importantes. Los hidratos no están ahí solo porque sí, ¿no? Están para ayudarte a rendir mejor. Arroz, patata, avena, pan, pasta. Todo esto pues, te da energía para entrenar más fuerte, hacer más repeticiones, mover más carga, y si rindes mejor, pues el estímulo es mejor. Y si el estímulo es mejor, tienes más opciones de progresar. Luego, más allá de macros, pues está la calidad de la dieta en general, no solo por salud, sino porque influye en cómo te sientes, en tu energía, en tu recuperación y en que puedas mantenerlo.
porque si tu dieta no es sostenible, da igual que sea perfecta en un papel. Al final, pues no se trata de comer más sin cabeza, se trata de comer lo suficiente para poder entrenar bien, recuperarte y sostener ese proceso en el tiempo. La siguiente parte, que muchas veces se pasa por alto, es todo lo que tiene que ver con la recuperación y tu día a día fuera del gimnasio, porque no todo es lo que haces entrenando, comiendo, también importa mucho cómo te recuperas de eso. El sueño aquí es clave, pero mucho. Dormir mal o dormir poco te limita mucho más de lo que se suele creer. Y bueno, pues no solo a nivel de salud, sino directamente pues, en cómo rinde entrenando y en cómo te recuperas. Y bueno, pues si es que si no descansas bien, vas a entrenar peor, te va a costar más progresar y vas a ir acumulando fatiga casi que sin darte cuenta. Luego está el estrés, el trabajo, preocupaciones, 1000 cosas del día a día, pues todo eso suma también y no es algo separado del entrenamiento, va junto, porque es que más estrés suele significar peor rendimiento, peor recuperación y menos capacidad para adaptarte al entrenamiento. Y eso pues lo vemos muchísimo, cada vez más. Gente que entrena bien sobre el papel, pero que vive en un contexto pues, que no acompaña. Otro punto importante también es la fatiga que vas acumulando, ¿no? Pues puedes estar entrenando, cumpliendo, pero cada vez te notas más cansado, rindes peor, te cuesta más todo, ¿no? Y en lugar de mejorar, pues te estancas, no porque estés haciendo poco, sino porque lo que estás haciendo pues está por encima de lo que ya puedes recuperarte, ¿no? Esto no se soluciona haciendo más, a veces es justo al revés, ajustar un poco el volumen, bajar un poco la carga durante unos días, una semana, organizarte para descansar más y mejor y a partir de ahí pues volver y mejorar, ¿no? O sea, volver a empujar con más fuerza. Si no te recuperas bien, por mucho que entrenes y comas, no vas a mejorar, porque el progreso no pasa tanto cuando entrenas, sino que pasa cuando te recuperas de ese entrenamiento. Luego está la última parte, que también hay que entender bien, porque es que se suele generar bastantes frustraciones por esto, y son los factores individuales, ¿no? Aquí entra la genética, tu nivel y cómo responde el entrenamiento. La genética influye, sí, pero no en el sentido que mucha gente cree. No es que haya personas que no pueden ganar masa muscular, lo que cambia es el ritmo al que lo hacen, lo fácil o difícil que les resulta y hasta dónde pueden llegar. Hay gente que con poco ya progresa bien y otros que necesitan hacerlo todo mucho más fino para poder ver cambios y bueno, es que eso no significa que no vaya a mejorar. También influye mucho el punto en el que estás, no es lo mismo empezar que llevar años entrenando, pues cuando eres principiante prácticamente cualquier cosa bien hecha funciona, mejoras rápido, ganas fuerza, notas cambios en relativamente poco tiempo, pero según avanzas pues todo se vuelve más lento. Cada mejora cuesta más y lo que antes funcionaba solo por hacerlo, pues ahora necesita estar mucho mejor planteado. Que bueno, aquí es donde entra otra cosa importante, que es la sensibilidad al estímulo. Al principio con poco ya genera adaptaciones, pero con el tiempo tu cuerpo se vuelve más exigente, necesitas entrenar mejor, ajustar más variables, hilar más fino, ¿no? No vale con ir y hacerlo de siempre, tienes que hacerlo mejor. Entonces, claro, si comparas tu progreso actual con el de cuando empezaste o con el de otra persona que está en otro punto, es que es fácil pensar que estás estancado, ¿no? Cuando en realidad lo que ha cambiado es el contexto. No todo el mundo progresa igual ni al mismo ritmo. Y entender eso ayuda mucho a ajustar las expectativas y a centrarte en lo que sí puedes controlar. Hay otra cosa también que tienes que tener en cuenta, porque esto cambia bastante la forma de ver todo el proceso. No siempre vas a estar avanzando, aunque hagas las cosas bien, hay momentos en los que simplemente no toca. Puede ser porque ya vienes de una etapa en la que has mejorado bastante y ahora el margen es menor, puede ser porque estás en un punto en el que mantener ya un buen resultado o porque estás en una fase en la que el objetivo no es mejorar a corto plazo, sino consolidar lo que ya has ganado. Y esto cuesta aceptarlo porque estamos muy acostumbrados a querer ir siempre a más. Más peso, más músculo, más progreso ahí constante, ¿no? Pero la realidad es que el progreso no es infinito ni lineal. Hay etapas en las que avanzas más y otras en las que lo normal es mantener, ajustar o simplemente no empeorar. Y eso también forma parte de hacerlo bien, porque intentar forzar cuando no toca, muchas veces lo único que hace es estropear lo que ya habías construido. Claro, bueno, la siguiente pregunta es, una vez ya has visto todo esto, el tema es qué hago ahora, ¿no? Porque una cosa es entender por qué puede estar pasando y otra es saber cómo salir de ahí sin empezar a probar cosas al azar. Lo primero es parar y revisar bien lo que estás haciendo, pero bien de verdad, no por encima, ¿no? Ver si realmente estás progresando o no, cómo estás entrenando, qué estás comiendo y cómo te estás recuperando. Porque muchas veces el problema no es que falte algo nuevo, es que lo que ya haces, pues que no está tan bien como pensabas. A partir de ahí, si hay que priorizar algo, es el entrenamiento. Que haya una progresión real, que no sea ir a entrenar por cumplir, que las series tengan sentido, que haya esfuerzo de verdad cuando toca y que a lo largo de la semana pues haya algún tipo de mejora, más repeticiones, más carga, mejor ejecución, pero algo tiene que moverse. Luego ya ajustas la parte de la comida si hace falta.
asegurarte de que estás comiendo lo suficiente para rendir y recuperarte, pero bueno, sin volver loco metiendo calorías sin control, que muchas veces no hace falta tanto, pero sí hace falta ser más meticuloso midiendo para asegurarte de que llega. Después, como hablamos, está la parte de la recuperación, pues no hace falta complicarlo demasiado, pero sí ser consciente de que si duermes poco o vas muy pasado de estrés, eso te va a limitar y en ese caso igual no es el momento de exigir más al entrenamiento, sino de ajustar otras cosas. También hay momentos en los que necesitas bajar un poco el ritmo para poder volver a avanzar, bajar algo la fatiga acumulada, hacer una semana más ligera, cambiar algún ejercicio, pequeños ajustes para que te permitan volver a rendir mejor. Y por favor, importante, no todo el mundo tiene que hacer lo mismo para salir de un estancamiento. Hay gente que necesita apretar más el entrenamiento, otros que necesitan comer más, otros que tienen que dormir mejor o simplemente pues, organizarse diferente. El mismo problema no se soluciona igual en todo el mundo, por eso es importante entender el caso concreto y no aplicar soluciones genéricas sin más. Bueno, entonces, si te quedas con todo lo que hemos visto en el vídeo, la idea no es que te vayas pensando que el problema es solo la comida o solo la genética o que necesitas entrenar más, porque es que casi nunca es solo una cosa. No es tan simple como come más y ya está, ni entrena más duro y ya está, ni tampoco pensar que no avanzas porque es que tú eres así. Normalmente es una combinación de cosas que no están bien ajustadas. A veces el entrenamiento, a veces es la energía que estás metiendo, a veces es cómo te estás recuperando, o pueden ser varias a la vez. Y hasta que no entiendes cuál es la pieza que falla en tu caso, es muy fácil seguir dando vueltas en el mismo sitio, ¿no? Porque al final el problema no es estancarte, el problema es no entender si te pasa realmente, de dónde viene y cómo resolverlo. Y bueno, si has llegado hasta aquí y te has visto reflejado en varias de las cosas que hemos hablado, pues probablemente no necesites hacer más cosas, sino empezar a hacer mejor lo que ya estás haciendo. Si quieres, puedes aplicar esto por tu cuenta, espero que te sirva de corazón. Revisar tu entrenamiento, tu alimentación, tu contexto y ajustar a partir de ahí, pero si prefieres ir más directo y que alguien analice tu caso contigo, ver exactamente qué está fallando y qué tienes que empezar a tocar para empezar a avanzar, puedes echarle un vistazo a mi web, que te la dejo aquí abajo. Ahí es donde trabajo todo esto de forma individual, adaptado a cada persona, porque como has visto, pues no todo el mundo necesita lo mismo. Y si te ha servido el vídeo, compártelo con alguien que esté en esa situación de no, es que hago todo bien y no avanzo, ¿no? Porque hay mucha gente ahí que está dándole vueltas sin entender qué le pasa, ¿no? Y bueno, si quieres más contenido así, pues suscríbete, que voy a seguir subiendo vídeos explicando este tipo de cosas de forma clara y para que lo podáis aplicar en vuestro día a día.